Hoy es una fecha especial y creo que el mensaje debe ser especial. Hoy nos preguntábamos con Eva y decíamos, wow, muchos hermanos no vinieron hoy. Tal vez muchos estén preparándose para las fiestas. La pregunta es, ¿qué celebraríamos? Porque si la gente hoy a la noche va a celebrar la Navidad sin el creador de la Navidad, entonces sería, uso la celebración de Jesús para mi beneficio, para alimentar, bajamos un poquito el retorno, para alimentar mi carne, para celebrar yo lo que a mí me gusta. Y en realidad la Navidad no es eso. La Navidad es Jesús. Y es que Jesús vino al mundo y llevó adelante el plan que Dios había orquestado. Y hoy nosotros tenemos entrada al reino de Dios, a la presencia de Dios, gracias a la obra de Cristo. A veces uno mira y dice, bueno, ser una persona que ame la palabra de Dios, ser una persona que quiere escuchar la Biblia, ya son pocos, o cada vez son menos, o no se encuentran. Hermanos, si nosotros buscaríamos popularidad o multitudes, tendríamos que convertirnos al Islam. El Islam es una de las religiones más grandes del mundo. Se cree que más o menos el 15, el 16, 17, 18% de la población mundial es de la religión islamistas. Después el resto, un 14%, son católicos. Así que encontraríamos entre los católicos y el Islam más o menos el 50% de la población mundial. Y los reformados, los que aman la palabra de Dios, ni siquiera creo que el 1% de la población mundial. Dios no se maneja de esa forma. Dios no se maneja por multitudes. Quizás nosotros pudiéramos decir, bueno, tal vez vienen pocos a adorar a Dios, pero la Biblia dice que en el cielo, en Apocalipsis, habrá una multitud de gente celebrando con Cristo. Pero ¿sabes dónde más gente va a haber? En el infierno. Así que si miramos por números y dijéramos, ¿de qué lado queremos estar donde más números hay? Yo quiero estar en la minoría, nunca en la mayoría. Porque el Señor lo dijo en su palabra, que el camino que lleva al cielo es un camino como angosto. Y muy pocos son los que entran por ese camino. La gran mayoría de la gente va a ir por el camino que es como ancho, espacioso, pero dice que ese camino lleva ¿a dónde? A la perdición. Así que yo pensaba en el mensaje de hoy, y aquí entrando al mensaje de hoy, yo pensaba que tiene que ser un mensaje muy especial, pero por alguna razón había algo en mi corazón hace unos días que tenía que ver con el libro de Daniel. Y uno se pensaría, dijera, bueno, ¿y qué tiene que ver Daniel con la Navidad? Porque uno pudiera pensar, bueno, nada tiene que ver con la Navidad, en realidad todo tiene que ver con Cristo. Pero si enfocáramos, pudiéramos ver y pudiéramos predicar cuando Cristo nació, cuando José y María fueron a Belén. Y muchos conocen y muchos han oído ya.
Pero ahora, ¿qué tendrá que ver Daniel? Y yo pensaba estos días mientras oraba y le preguntaba al Señor por qué el Señor me quería llevar tanto a Daniel y mientras leía el libro de Daniel y estaba meditando. Hoy no vamos a hacer una extensa exégesis sobre el libro de Daniel porque sería imposible, pero sí un panorama general, como muchas veces se llama, con respecto a un libro que vamos a mirar un pantallazo simplemente y qué es lo que enseña, y ahí está el tema. La carta de Daniel tiene un gran mensaje. Tal vez unos lo conocen, tal vez muchos han oído sobre la carta de Daniel, tal vez muchos han escuchado sus historias, pero la historia de Daniel tiene mucho que enseñarnos. Y para empezar, primero, Daniel fue un joven que cuando inicia esta historia, él era un joven de la realeza, pariente de David, y algo sucede en su vida. Y cuando esto sucede en su vida cambia repentinamente. Todo lo que él conocía, todo lo que él sabía, todo lo que él vivía, todo lo que él tenía, pasa a cambiar rotundamente. Su vida cambia de la noche a la mañana, de un momento a otro, toda esta historia cambia. Algunos conocemos la historia de Daniel en el foso de los leones, otros conocemos la historia de sus amigos, ¿se acuerdan? Sadrac, Mesad y Abednego, o Abednego, como algunos lo llaman. Pero para empezar en la historia de Daniel, deberíamos retroceder un poco en el tiempo e irnos un poquito más atrás. ¿Y a dónde nos podríamos ir? Y tal vez alguna de las profecías que se dijeron de Daniel, o tal vez David, pero me gustaría empezar por Adán y Eva. Mire, si no vamos a retroceder. En ese momento que Dios crea el universo y todo lo que existe y pone a Adán y Eva en el huerto del Edén, y Dios es el Señor de todos, el Señor de todo lo que existe. Y Adán y Eva vivían bajo el gobierno de Dios. Pero en un momento eso cambia. Cuando Adán y Eva pecan y ya no aceptan el gobierno de Dios, sino que ellos empiezan a escoger sus propias decisiones. Y su propio camino fue el de la desobediencia. El creer que lo que yo puedo escoger y lo que yo puedo decidir está bien. Pero fue el error más grande de la historia humana. Porque esa decisión condujo a la raza humana a la derrota total, al fracaso total. Y a partir de ahí, el hombre fue echado del huerto del Edén. Y Dios, a partir de ese momento, empieza a desplegar su plan de redención y empieza Dios a mostrar cuál es su propósito y cómo Dios va a llevar adelante las cosas. Más adelante Dios toma a un hombre de Ur de los Caldeos llamado Abraham. Y a partir de ahí Dios empieza a formar una nación. Y esa nación empieza a crecer en número. Y esa nación empieza a crecer hasta que llega un momento que la nación de Dios, el pueblo que Dios estaba redimiendo, el pueblo que Dios estaba escogiendo para mostrarle su plan y revelar sus propósitos, se empiezan a revelar. Y así como se empiezan a rebelar, ellos también quieren tener reyes, como las otras naciones también tenían sus reyes. Pero Dios le estaba mostrando que el rey de esa nación era ¿quién? Dios. Dios es el rey, Dios es el que te cuida, Dios es el que te guarda, Dios es el que te lleva y el que te trae. Pero la nación
quería tener su propio rey. Y Dios les permite escoger, y ellos escogen a un rey llamado Saúl. Ustedes conocen la historia. No fue un buen rey, fue un rey que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero Dios tenía un rey. Si ustedes quieren un rey, Dios les daría un rey, pero un rey conforme al corazón de Dios. Un rey que pueda mostrar la manera en que Dios ama al pueblo y la manera en que Dios quiere gobernar a su pueblo. Y este rey gobernó y fue el tiempo dorado de la nación de Israel. David venciendo a los miles. David planificando sobre la construcción de un templo. Y se consiguieron recursos y la nación vivió un momento de tremenda bendición. David muere y queda a su hijo, el rey Salomón. Y el rey Salomón reina y construye el templo, y realmente fue un tiempo maravilloso para la nación de Israel. Hasta que Salomón muere, y cuando Salomón muere, los problemas comienzan. El reino se divide, el reino del norte, el reino del sur, y el pueblo de Dios empieza a vivir de una manera totalmente alejada de Dios. Empiezan a levantar centros de adoración a otros dioses. El pueblo se empieza a convertir en una nación pagana. Y Dios, que es soberano y que está en control todo el tiempo, Él mostrando cómo hace las cosas, cómo Dios nos corrige, cómo Dios nos lleva de vuelta por el camino correcto. ¿Cuántas veces nosotros nos desviamos, pero Dios con su amor, dice su palabra que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo? Y Dios una vez más mostrando el poder, el dominio y el control. Y Dios en ese momento, por medio del profeta Jeremías, pronuncia estas palabras. Jeremías 25:11. Y dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán esta nación al rey de Babilonia 70 años. Dios trae castigo sobre la rebeldía, sobre el pecado, y de repente esa nación, la nación de Dios, cae en manos de un hombre tirano, de un rey llamado Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra. Algunos consideran que no hubo hombre más poderoso que el rey Nabucodonosor. Tú respirabas si él quería. Tú hablabas si él quería. Tú tenías que hacer lo que él decía. Él era el soberano absoluto sobre la tierra. Y Dios lo llama a Nabucodonosor como su siervo. Y uno pudiera decir, ¿cómo un hombre de esta manera es siervo de Dios? Este hombre no pudo dominar y destruir y atacar la nación de Israel si Dios mismo no lo hubiese permitido. Pero Dios quería enseñarle quería enseñarle una lección a la nación de Israel. Y cómo Dios estaba en contra de su idolatría, y cómo Dios estaba en contra de su pecado, y cómo ellos se habían alejado de los principios bíblicos, de la palabra de Dios. Y de repente este joven, Daniel, y muchos otros más, miles, son llevados cautivos a Babilonia cuando el rey Nabucodonosor viene y destruye el reino. Son llevados cautivos,
En ese tiempo se llevaban cautivos a los oficiales, se llevaban cautivos a los artesanos, a los vagos no los llevaban, a esos los mataban directamente. Este no sirve para nada, ¡pum!, mátenlo. Pero el resto, todos los que servían a los nobles de la realeza, a los hombres que eran entendidos en letra, a los hombres que sabían escribir, a los hombres que sabían leer, a los sabios, se los llevaban. Y entre eso fue llevado Daniel. Este joven que pertenecía a la nobleza, él y sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que le cambian los nombres y le ponen nombres babilónicos, y son llevados a una tierra lejana, a un lugar desconocido, a un ambiente totalmente hostil. Una tierra que ellos no conocían, un ambiente totalmente pagano, lleno de idolatría, y de repente todo eso cambiaría para Daniel. Daniel ya no tendría más su tierra, Daniel ya no tendría más su casa, Daniel ya no tendría más a su familia, Daniel ya no tendría más su congregación, no tendría un sacerdote, no tendría sacrificio, y a partir de ahora solamente él viviría de su fe. Ya no habría más nada en Daniel. No habría iglesia, no habría hermano, no habría nada de nada. Solamente él y Dios. Su fe y su relación con Dios. Y lo que nos enseña la historia de Daniel es cómo Dios es soberano. Y cómo Dios hace las cosas. Y yo creo que hoy Dios nos quiere hablar a través de este mensaje, a través de esta palabra, y mostrarnos Dios que como un grupo de jóvenes en medio de una sociedad corrupta, pagana, pecaminosa, llena de idolatría, Dios muestra su gracia y su favor. Hay 3 lecciones que nos enseña la carta de Daniel. La primera, la que muchos hablan, es la soberanía absoluta de Dios y cómo Dios está en control. La segunda, que no importa quién reine, no importa quién sea el líder. El líder siempre es Dios. Y tercero, Dios muestra su propósito a lo largo de la historia y cómo Dios va orquestando los hilos. Me gusta como lo dice el pastor Miguel Núñez. Es como que usted mire un tapiz al revés. No sé si alguna vez vio un tapiz. Si va al norte, en el norte hacen muchos tapices y usted ve miles de hilos atados unos con otros y usted ve un enjambre. Pero cuando ese tapiz se da vuelta, usted puede ver una obra de arte. Muchas veces nosotros estamos viendo el tapiz al revés. Estamos viendo una vida sin sentido, sin propósito, una vida toda un enjambre de abejas que no tienen ninguna relación, ni ninguna causa, ni ningún efecto. Pero cuando tú vienes, como decía Eliel hoy, muy linda esa frase, tú vienes a la Biblia te da ojos, te pone gafas con aumento y tú empiezas a ver la historia de Dios. Tú empiezas a ver que Dios, ¿quién es Dios?
¿Quién es ese que nació? ¿Quién es ese que hoy el mundo dice celebrar, pero no conoce? Y Daniel con sus amigos estaban en este terreno absolutamente desprotegidos, en un terreno que pareciera que se los comerían crudo, sin control, sin seguridad, sin nada de donde aferrarse más que su fe. Que eso es suficiente. Y dice en Daniel capítulo 1, versículo 8, que cuando ellos llegaron ahí y vieron toda esta corrupción y todo eso, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las porciones de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia. Una gracia inmerecida. Una gracia que está sobre los escogidos. Una gracia que muchas veces no entendemos. Pero Dios le estaba diciendo a estos jóvenes, Dios le estaba mostrando a estos jóvenes, Dios nos está mostrando a nosotros, porque para eso se escribió la palabra de Dios, de que no importa dónde nosotros estemos, Él siempre nos sostendrá. Que no importa lo que venga a nuestra vida, Él es fiel, grande y poderoso para sostenernos y para hacernos fructificar. Dios le manda a decir al pueblo, Dios le dice al pueblo, este pueblo que estaba ahí cautivo, viviendo en tierras lejanas, en un panorama completamente hostil y distinto, que edifiquen, que planten, que hagan crecer a sus familias y que busquen la paz de esa nación, porque Dios los va a bendecir. Wow. Uno pudiera pensar, bueno, listo, estamos arruinados. Ya hemos perdido todo. Ya no tenemos más nada. Todo lo que teníamos lo hemos perdido. No. Nosotros no hemos entendido el tapiz. Muchas veces cuando vemos que las cosas que ocurren son hostiles para nosotros, son difíciles para nosotros, no estamos entendiendo lo que Dios está haciendo. Y tal vez no lo entiendas. Pero sí tienes que saber algo, que Dios es Dios. Y que Dios sabe lo que hace. Dios nos llama como lo llamó a Abraham, a vivir en un reino. Pero no ser de ese reino, sino ser del reino del Señor. Cuando Jesús ora por sus discípulos, le dice, Padre, te ruego por ellos, que no los quites del mundo, porque ellos están en el mundo. Viven en el mundo, tienen a su familia en el mundo, trabajan en el mundo, pero no son de ese mundo. Son de otro reino,
son del reino de Dios, son del reino que Él vino hace 2000 años a comprar, a pagar. Y mire que lo pagó con un alto precio. Amén. Ahora nosotros podemos aprender en esta historia que podemos tener oposiciones en el reino. Y estos hombres que intentaron vivir fielmente a Dios, intentaron ser fieles a Dios en todo lo que estaba a su alcance, y cómo Dios muestra que Él sostiene al hombre sin importar cuál sea la condición. Estos hombres que tenían la gracia de Dios, tenían el favor de Dios, y cómo Dios, en medio de un ambiente hostil, Dios mostraba su favor, Dios mostraba su gracia, Dios los ponía en gracia. Mire qué manera, ¿no?, que Dios utiliza. Podemos ver a un rey obsesionado con sueños, y que justamente nadie podía interpretar. Solamente un muchacho enviado de Dios podía interpretar. Un rey que tenía todo el poder del mundo, un rey que era el hombre más poderoso del mundo. Un sueño lo estaba volviendo loco. Un simple sueño le estaba haciendo perder su reino. Un joven en medio de esa circunstancia, que había caído en gracia, que podía hacer algo que mostraría, uno pudiera pensar, ¿quién es este pibe? ¿Qué tiene este pibe de especial? Nada. ¿Qué sabía Daniel de sueños? Había estudiado la teología del sueño. Era un gran genio de los sueños. No, mi hermano. Simplemente era que Dios podía poner un sueño en un hombre y mostrarle a otro el significado de ese sueño. Con eso bastaría para devastar y hacer temblar a una nación. El rey era capaz de matar a todos porque no podían interpretar su sueño. Y Daniel dijo, tranquilo. Al Dios que yo sirvo, que es un Dios poderoso, Él puede. Este hombre estaba tan desquiciado, este hombre era tan poderoso y era tal su arrogancia que mandó a hacer una estatua de oro. Una estatua de oro que mostraría al mundo que Él es el Señor. Y que todos deberían postrarse ante esa estatua, si no su cabeza rodaría por las calles. Pero estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, dijeron no. Porque ellos entendían algo que otros no entendían. Ellos sabían algo que otros no sabían. Y lo dice en Daniel capítulo 3, versículo 16, 17 y 18. A mí me encanta esta porción, porque me encanta cómo ellos le hablan al rey. Hermano, nadie podía hablarle a un rey. Si el rey no te lo permitía, tú morías.
Y dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, ¿respondieron al rey? ¿Quién se atreve a responderle a un rey? Cuando el rey dijo, bueno, ahora cuando suenen los instrumentos, ustedes deben arrodillarse y adorar o mueren. Hermano, la fama de este rey era sanguinaria. ¿No le temblaba el pulso? Y ellos respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, ni hablaremos. Lo que tú planteas es desquiciado. Eso es locura, demencia, no amas tu vida, no te valoras, o es fe. Es algo más grande. Hermano, hay algo más grande en tu corazón que toda la amenaza del rey más poderoso del mundo. Wow. ¿Vieron que hay personas que yo no voy a ir más a la iglesia porque a mí los pastores no me dan mucha confianza? Yo no voy más a la iglesia porque hoy llueve. No. Y el Señor todos los domingos va a hacer que llueva, ¿viste? Yo no. Pareciera como que fuéramos de cristal y que nos quebramos enseguida. Pero la palabra me enseña que estos hombres que estaban ahí no eran de cristal y que no se quebraron y que no se quebraban. Entonces lo que me lleva a mí a hacerme la pregunta es, ¿por qué no se quebraron? ¿Por qué no se postraron? ¿Qué era lo que ellos tenían tan fuertemente en su corazón que estaban tan convencidos de incluso dar su vida si fuera necesario? Y se lo dice. He aquí nuestro Dios. El rey le dijo, póstrense ante la imagen de su Dios. Nabucodonosor era el rey, era Dios de los hombres. Y ellos le dicen, he aquí nosotros, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira. ¿Quién se atreve a contestarme de esa manera? ¿Al hombre más poderoso del mundo? Hermanos, ellos entendían algo que tal vez nosotros debemos entender. Entender cuál es el propósito de Dios en tu vida. Entender por qué estás en esta tierra y entender quién es tu Señor. Algo que ellos bien entendieron. Y entendieron que Dios había permitido que estén ahí. Y entendieron que Dios había permitido que sean llevados cautivos a una tierra lejana, pero entendieron que Dios siempre está en control. No importa las circunstancias que vengan a mi vida, Dios está en control. Y eso es algo que nosotros debemos aprender. Ellos dijeron, si vivimos
para la gloria de Dios. Y si morimos, para la gloria de Dios también. Dios está en control. Dios me manda a mí que Él sea mi Señor, no otro. Este rey, que estaba bien loco, conocería quién es Dios. Metió a estos jóvenes a un horno ardiente, a tal punto que la gente que se acercaba a ese horno moría instantáneamente. Pero estos 3 jóvenes andaban en el horno paseándose y uno más estaba en medio de ellos. Y el rey, al ver, y dice: acá hay uno más que está paseándose en medio de este horno y ellos no son consumidos por el fuego. Wow. Hermano, ¿significa que Dios hizo algo milagroso con el fuego? ¿Se puso a pensar eso usted? ¿Dios hizo algo distinto ese día con el fuego? En el momento que Jesús estaba caminando sobre el agua, ¿había algo especial ese día en el agua? Cuando el Señor le dijo que a los vientos cesaran y dejaran de soplar, ese día había algo especial en Israel que hizo que el viento le obedeciera a Dios. Porque pareciera que hoy el viento y la lluvia no obedecen, porque no hacen lo que queremos. El agua ese día era distinta, era más sólida, por eso Jesús podía caminar sobre el agua, pero es muy diferente al agua de Mar del Plata, que es fría. Ahí Dios no tiene control. Dios tenía control de Israel. Acá el Señor tenía control del fuego, pero no de todos los fuegos. Acá Dios estaba tratando con el hombre más poderoso de la tierra. Pero Dios se olvidó cuando Hitler inició la Segunda Guerra Mundial. ¿Será posible? ¿Será posible que en algunos momentos sí y en otros no? Dice en el capítulo 4, que Dios no solamente estaría tratando con nosotros, sino estaría tratando con ellos, con estos jóvenes, hasta incluso con el rey. Y dice que Nabucodonosor, rey, mire cómo empieza: Nabucodonosor, rey, y todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Wow. ¿Cómo cambió su lenguaje, no? De mandar a estos jóvenes al horno. Algo pasó después del horno. Algo empezó a suceder, ¿no? Dios empezó a tratar de una manera especial con él. Y dice en el versículo 2, conviene que yo declare, ¿qué dice? Conviene. Le convenía, ¿no? Porque el próximo que iba a terminar en el horno iba a ser él, y Dios no iba a hacer que el fuego no lo quemara, sino que el fuego lo iba a quemar eternamente. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno,
y su reino y su señorío de generación en generación. Wow. Qué manera de confesar al Dios que está por encima de él. Nabucodonosor creía que él era soberano, supremo y señor de todas las cosas. Y Dios le estaría mostrando una lección. Que muchas veces Dios nos hace creer a nosotros que estamos en control. Muchas veces nosotros pensamos que estamos en control, pero en realidad no estamos en control de nada. Tú no estás en control de nada. Tal vez muchas personas hoy en este momento están planificando celebrar hoy a la noche. Es decir, ya compré el cordero, ya hice el lechón, ya voy a prender el fuego. Se te va a ahogar un poco el fuego, me parece. Tal vez terminemos comiendo empanada, o pancho, o pati. ¿Saben cómo deben estar muchos hoy, no? Que dijeron, yo que tenía todo planificado, el asado que iba a hacer, los vinos que me iba a descorchar. Tal vez termina comiendo papa frita. O tal vez no, tal vez muchos que piensan hoy hacer la gran celebración, terminen hoy, ni lleguen a las 12 y tal vez estén en otro lado. Muchas veces la gente cree que está en control. Muchas veces la gente cree que sabe lo que está haciendo. Pero Dios lo que nos está enseñando a través del libro de Daniel es que el que está en control es Él. No importa quién gobierne, no importa quién sea, Dios está en control. Vinieron y lo atacaron a Daniel, lo acusaron, porque la gracia de Dios estaba sobre él, lo había puesto como el gobernador sobre toda Babilonia. Y los envidiosos armaron un plan para destruir a Daniel y fueron ellos los que terminaron destruidos. Pero ¿sabe qué? Acá hay una historia en el foso de los leones, que cuando tiran a Daniel en el foso de los leones, muchas veces nosotros vemos imágenes y vemos a un Daniel con 2 leones o 3 leones. Pero si usted estudia la palabra, dice que toda la gente que se rebeló contra Daniel, el rey hizo traer a todos estos que se rebelaron, a toda su familia, porque muchos decían, bueno, ¿será que los leones no tenían hambre? Por eso cuando lo tiraron a Daniel no le hicieron nada, tal vez habían comido. Pero dice la palabra que cuando trajeron a toda su familia y cuando los tiraron, ni siquiera llegaron al suelo donde ya habían sido todos despedazados. Así que imagínese la cantidad de leones hambrientos que había ahí. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó con esos leones? ¿Eran diferentes a los leones de hoy? ¿Eran distintos? Tal vez eran leones que estaban adiestrados, que cuando vuelan carne cristiana no le hagan nada. O Dios sigue siendo el mismo Dios que tiene control sobre los leones de ayer y los leones de hoy. El mosquito de ayer y el mosquito que tiene dengue hoy. ¿Es el mismo Dios? ¿Que nunca cambia? ¿Que siempre es el mismo? Ahora Dios nos estaba enseñando una lección. A este rey, a Daniel y a nosotros.
¿Y cuál es esa lección? Que no debemos desfallecer frente a las cosas que vienen a nuestra vida y las cosas que nosotros vemos porque estamos viendo mal. ¿Sabe lo que en realidad enseña la carta de Daniel? Porque Daniel fue la única persona en la Biblia que sirvió a muchos reinos. Muchos reyes pasaron delante de sus ojos. Muchos. Se cree que cuando Daniel tuvo la última visión tenía 90 años. Muchos reinos pasaron delante de sus ojos. ¿Y sabe lo que pasó con todos los reinos? Desaparecieron. Así como se levantaron, así terminaron. Uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Muchos vendrán y todos se irán. Lo que Dios nos enseña es algo, que no importa quién reine, no importa quién esté en el poder, porque el que está en control no es mi ley, sino es Dios. Dios es el que está en control sobre todas las cosas. Nosotros no pertenecemos a un gobierno. Nosotros pertenecemos a un reino. Y esto es lo que escribe Daniel casi al final de sus días. Daniel capítulo 7. Cuando Daniel tiene la gran visión. Daniel capítulo 7, versículo 13. Y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo. ¿Dónde estaba mirando él? ¿Esta visión? ¿De dónde venía la visión? ¿A dónde Dios nos manda a mirar a nosotros? La palabra dice, pon tu mirada en los gobiernos, pon tu mirada en las obras de los hombres, pon tu mirada en lo que pasa en el mundo, o pon tu mirada, hermano, en lo que pasa en el mundo. Dios está en control. Y dice Daniel 7:13, y miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua le sirvan. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Sabe cómo serán el resto de todos los reinos? Destruidos. Todos los reinos de los hombres serán destruidos, porque solamente hay un solo rey, hay un solo Señor. Tal vez usted puede decir hoy, bueno, pero ese rey hoy no gobierna. ¿Está segura?
Tal vez no gobierna en la forma que tú quieres que gobierne, pero Él sí gobierna. Tal vez tú dices, bueno, a mí me gustaría que el reino sea un reino de paz, un reino de bendición, un reino de prosperidad. Sí, ese reino existe y ese reino no es para todos. Por eso su reino no tiene fin. Por eso su reino no será destruido. Por eso los hombres pondrán y sacarán hombres a lo largo de la historia. Se levantará uno y se levantará otro y se caerán así sucesivamente. Pero el reino del Señor no tiene fin. El reino del Señor es poderoso, perdurará por siempre. Él es el verdadero Rey, Él es el verdadero Señor y Él viene pronto.